estéril. ¿Okay? Pero eso no significa que el dólar se fortalezca, porque los fundamentos de Estados Unidos también son débiles. En realidad deberían debilitarse tanto el euro como el dólar. Y la respuesta de las autoridades frente a esto es austeridad fiscal, ¿no? Pero no una austeridad fiscal severa y significativa, sino que los gobiernos están tratando de implementar austeridad fiscal, que significa menor gasto público o mayores impuestos, ¿verdad? De una manera, digamos, growth friendly, es decir, que permita un crecimiento moderado. Es un poco complicado, ¿no? Contraer el gasto público y hacer que la economía crezca. Como que hay un trade-off ahí, ¿no? Que son dos objetivos que de alguna manera se contraponen. Generalmente, cuando una economía hace contracción del gasto público, se contrae también el crecimiento, ¿no? Nosotros lo conocíamos por los famosos paquetazos. ¿Recuerdan ustedes esas políticas de ajuste que había cada cierto tiempo? En la cosa iba mal, paquetazo, gasolinadas, pero sí, aumento de impuestos, el gobierno quería más ingresos. Y eso se traducía en un menor crecimiento. ¿Okay? Entonces, al mencionarse que los países europeos quieren hacer austeridad fiscal, growth friendly, algo no está sonando muy bien. En todo caso, la consecuencia natural y lógica es que si se implementan políticas de ajuste del gasto público, el crecimiento de la eurozona será menor. Y por lo tanto, como la eurozona es un componente importante del crecimiento mundial, lo que debemos esperar es un crecimiento mundial menor para los próximos años. Vamos a ver pues cómo juega eso con el comportamiento de la bolsa. Sin embargo, si bien se va a ajustar por el lado fiscal, están manteniendo el estímulo monetario, ¿no? Evidentemente porque quieren mantener la flor de los sistemas financieros. Pero esto refleja qué tan compleja, hasta qué punto, cuál es el grado de complejidad de cómo se están moviendo los comportamientos de la economía en la zona de Europa y en general en el mundo, ¿no? El punto crítico aquí es que no se observa un compromiso rotundo de los países europeos por tratar de solucionar sus problemas, ¿no? Como que esperan que, a ver, primero qué hace el vecino, qué hacen los otros países. Los PIBs representan más o menos el 15% del PBI de la eurozona. ¿Okay? Las economías más grandes en Europa, como Alemania, Francia, Inglaterra, Alemania y Francia, que están en la zona del euro, están fiscalmente mucho más solventes, mucho más sólidos. Bueno, no tienen problemas tan severos como sí lo tienen los PIBs. Y por lo tanto, no muestran mucho interés de apoyo político a solucionar los problemas de los PIBs. Han hecho recortes públicos también, recortes de gasto público, ¿no? Pero aquí la lógica, por ejemplo, la lógica de muchos analistas alemanes es ¿cómo esperan que Alemania hace recortes y ve que los otros países, los PIB, por ejemplo, no hacen recortes importantes? ¿Cómo esperan que Alemania les pueda ayudar? ¿No? Ellos quieren ver primero que estos países hagan esfuerzos por mejorar sus cuentas fiscales. Y si hacen esfuerzos, evidentemente Alemania, que es la economía más grande de Europa, podría pensar en ayudar. ¿Okay? Los problemas de solvencia fiscal afectan principalmente a Europa. Y aquí es donde diría que el mundo, ¿se acuerdan que mencionábamos en el 2009 todos actuaban en la misma dirección? En el 2010 empieza a haber una división. Hay un grupo de países como estos que enfrentan un problema de solvencia fiscal y hay otro grupo de países se desmarca. Se desmarca porque tiene otros fundamentos distintos, porque no tiene ese tipo de problemas de solvencia fiscal. Estos son los grandes países que tienen ese tipo de problemas que veíamos, los fuertes desbalances fiscales a nivel mundo, ¿no? Estados Unidos en niveles de 11%, que mencionaba, pero no solo Estados Unidos, la eurozona está en un nivel de 6% de déficit fiscal. Cuando se creó la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, se puso un límite referente de déficit fiscal que era 3%. Hoy en día la eurozona está en 6%. Por eso que es necesario políticas de ajuste fiscal para guiar la economía europea a una zona más saludable de las economías. Japón tiene déficit cercanos al 8%. En realidad, las economías más desarrolladas enfrentan severos problemas fiscales. ¿Cómo cambia el mundo? Este gráfico hubiera sido en los 80 para las economías de América Latina, ¿no? 20, 25 años después, ahora es Europa que la realiza por estos problemas.
países que se desmarca de estos países europeos con problemas fiscales y problemas estructurales es principalmente economías productoras de commodities, ¿no? Precios de commodities se mantienen relativamente elevados, impulsados por una mayor demanda, proveniente principalmente de una economía que ha ido ganando terreno poco a poco y se convierte hoy en día en uno de los grandes motores del mundo. Es más, esta economía es nuestro principal socio comercial hoy por hoy, que es China. Crecimiento en base a demanda interna. Estas economías crecen por sus motores internos, por la demanda interna. Es el caso de economías como Perú, Brasil, Australia, Canadá en alguna medida también y Chile. Y se caracterizan también por tener sólidos equilibrios macroeconómicos. Esas economías durante los últimos años tenían sus cuentas fiscales relativamente saneadas, sus cuentas monetarias también. Y son las economías que hoy en día registran comportamientos positivos totalmente opuestos a lo que pasa en los países desarrollados. Nuestro último dato de crecimiento de PIB es sumamente interesante. Se publicó el día de ayer. La economía peruana creció en abril 9,3%. 9,3%, que es un ritmo al estilo Brasil o al estilo Chile. Claro, hay una base de comparación. El año pasado la base fue bastante baja, pero incluso quitando ese efecto, el crecimiento económico de Perú es bastante saludable y es sostenido, no es solamente de un momento, viene creciendo con mucha fuerza. Más allá del nivel de crecimiento, del ritmo de crecimiento, es interesante observar por qué crece. Tenemos un sector construcción creciendo cerca del 20%, esos servicios creciendo alrededor del 9%, electricidad creciendo cerca del 10%, que son sectores interesantes porque la construcción, la electricidad, tienen que ver con sectores muy generadores de empleo. Por lo tanto, crece el empleo, crece el ingreso y la economía encuentra cierta base sostenible para poder estar impulsada. Esos son los fundamentos. Y esos fundamentos, tarde o temprano, van a prevalecer en el comportamiento de los mercados. Evidentemente, en estas economías lo que está sucediendo es que sus monedas se están fortaleciendo. Nuevamente volvíamos a la lógica economía-monedas. Economía débil, moneda débil. Economía fuerte, moneda fuerte. Por ejemplo, lo que viene pasando con el sol. El sol se viene fortaleciendo porque tiene como fundamento que la economía peruana se encuentra fuerte. Por eso el tipo de cambio viene cayendo. No es esa es la secuencia lógica de lo que viene pasando. Estas economías están empezando a traer más flujos de capitales, en su mayor parte a largo plazo, inversión extranjera. Muchas de estas economías han puesto ciertas restricciones para el acceso de capitales de corto plazo. Incluso la economía peruana también ha puesto ciertos obstáculos para el libre movimiento de capitales de corto plazo, porque mencionamos que una de las razones de los fuertes movimientos de capital de los mercados es el capital especulativo. Este capital especulativo, también llamado golondrino, que va de mercado en mercado, fluctuando, genera muchas veces movimientos innecesarios, ruidos innecesarios en el comportamiento interno de las economías, y es por eso que estas tratan de restringir su acceso. Y estas economías, por su buena situación, por su buena salud, ya están empezando a retirar los estímulos, y ya no tienen, cuando ya tú alcanzas crecimientos sostenidos e importantes, ya no tiene sentido que las autoridades sigan impulsando la economía. ¿Para qué? Si el sector privado ya está haciendo su trabajo, mejor retirar esos estímulos, ahorrarlos para épocas donde sí pueden ser más necesarios. En el caso del estímulo monetario, varios países, como los que hemos mencionado, China, Brasil, el Perú incluso también, Australia, Canadá recientemente y recientemente también Chile, han empezado a retirar los estímulos monetarios. ¿Qué significa retirar los estímulos monetarios? Empezar a llevar la tasa de interés a un terreno más neutral. ¿No? Les había contado que en el caso del Perú la tasa de interés había bajado de 6,25 a 1,25. 1,25 es una tasa sumamente baja, históricamente la más baja que tenía el Perú. Y en mayo el Banco Central empezó a elevar en 25 básicos su tasa de interés, la llevó a 1,50, y en julio, este mes, ha vuelto a elevar a 25 puntos básicos la tasa, llevándola a 1,75. La idea es llevarla a alrededor de 3%, que más o menos es una tasa de interés neutral.
De esa manera el banco central va a tener más espacio en un futuro para poder afrontar cualquier crisis posible. Mientras, por otro lado, el estímulo fiscal también se viene moderando. En este caso, en el caso del estímulo fiscal, el comportamiento del gasto se viene reduciendo de manera paulatina. Más que reduciendo, lo que se está moderando es el crecimiento que se esperaba, se va a crecer un poco menos, pero igual el gasto público va a crecer. ¿No? Hay una ventaja en este caso que como la economía está creciendo también, la recaudación tributaria, los ingresos están aumentando también. Entonces, como hay cierto espacio para mantener un crecimiento de gasto relativamente moderado sin afectar la relación ingreso-gasto, el déficit fiscal, ¿no? El gobierno que en un momento ha llegado a un déficit fiscal de 1,6% del PBI este año. 1,6%, no como el 11% de Estados Unidos o el 6% de Europa. 1,6% con el actual ritmo de gasto implica mantener, digamos, las finanzas públicas bastante sólidas. ¿Sí? Bien, ese es un poco el gran big picture que les había comentado, ¿no? Cómo ha ido evolucionando en esas tres